a desactivar los micrófonos, señores, por favor, colabórenos. Desactivamos los micrófonos y a la vez también vamos a desactivar las cámaras. Esto para tener una mejor fluidez en la comunicación, tanto con el expositor y quienes están participando como oyentes. Por favor, es una recomendación de COEX Sur Bolivia. Una vez más, la recomendación para ustedes, desactivar los micrófonos y a la vez también desactivar las cámaras para que podamos tener una mejor fluidez en la comunicación el día de hoy. Nada, queremos agradecerles como COEX Sur Bolivia una vez más su participación en estas jornadas. Legislación y responsabilidad del personal de salud. Tenemos el siguiente comunicado para quienes están participando. Antes de comenzar, pues tenemos una certificación de las tres temáticas. Esta certificación es optativa, pero la certificación de las tres temáticas expuestas son responsabilidad profesional en salud frente a la emergencia sanitaria COVID-19, además de negligencia médica y responsabilidad penal en tiempos de COVID-19, y además del tema de peritaje médico legal con un valor curricular de 50 horas académicas por cada certificado, avalado por la consultora COEXUR, la presidencia del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, el Departamento de Personal de la Universidad Autónoma Tomás Frías y el Colegio Médico de Potosí, además del Colegio de Odontólogos de Potosí y la Red de Servicios de Salud Sedes Potosí. Esto tiene un costo promocional de 100 bolivianos, mismo que puede ser reservado hasta el día de hoy con los siguientes números: 72 42 26 59, 70 45 26 40 y 79 44 07 21. Legislación y responsabilidad del personal de salud es una producción más de COEX Sur Bolivia, líderes en eventos académicos a nivel nacional. Y bueno, el día de ayer habíamos compartido el tema de negligencia médica y responsabilidad penal en tiempos del COVID-19 junto al doctor Willy Flores Cablimontes. Hoy estamos nuevamente en presencia de un gran el sábado 27, responsabilidad profesional en salud frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. Hoy con la presencia del doctor Hugo Eduardo Carvajal Oviedo, que es médico cirujano, doctorante en neurociencias clínicas y experimentales, máster en medicina forense, además especialista en auditoría médica, perito en medicina legal, perito en biología de género, diplomado en educación superior, diplomado en administración estratégica en servicios de salud, diplomado en constitucionalidad y derechos humanos en el proceso penal, diplomado en docencia universitaria, diplomado en educación superior basado en competencias y diplomado en gestión de calidad y auditoría médica. A su vez también cuenta con un diplomado en valoración y peritaje médico. También con formación continua de consultor en auditoría médica y conciliación y solución de conflictos. Experto en la ley 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. También es experto en auditoría médica y derecho médico. A su vez también experto en investigación forense, criminalística y escena del crimen, antropología, física y forense, gestión de calidad y gerencia hospitalaria y actualización, ley 1173, ley de prevención penal y de fortalecimiento de la lucha integral. Señoras y señores, vamos a dar la bienvenida a un gran profesional que también el día de hoy nos acompaña, el doctor Hugo Eduardo Carvajal Oviedo, con el tema responsabilidad profesional y salud frente a la emergencia sanitaria COVID-19. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido. Adelante, por favor. Buenas noches, estimados colegas profesionales. Es un honor haber sido invitado por esta prestigiosa institución, COESUR. Y bueno, ya empezamos la jornada con hablar de responsabilidad médica. Tengo entendido que ya ayer han tenido una introducción sobre lo que es negligencia médica, entonces ahora vamos a poder complementar ya desde la parte de salud todo este panorama. Ustedes me dicen para poder comenzar con la clase. Muy bien, bienvenido doctor una vez más, buenas noches y buenas noches a quienes son hoy nuevamente participantes de estas jornadas de conocimiento académico profesional. Acomódense muy bien, por favor, una vez más las recomendaciones. Apagamos los micrófonos, por favor, y las cámaras. Esto para tener una mejor fluidez en la comunicación. Muy bien, doctor, ahora sí, todos listos. Adelante, por favor. Muy bien, vamos a hablar entonces de la responsabilidad médica.
Muy bien, el primero que vamos a tocar es el acto médico como una obligación de medios y no de resultados. Muy bien, cuando hablamos de la responsabilidad médica, sobre todo ahora en el estado de pandemia del COVID-19, y vamos todo a referir al acto médico como personal de salud, vamos a hacer una primera definición y vamos a abrir este camino. Nosotros estamos acá como profesionales y vamos a ver qué camino seguir en el momento que viene un paciente COVID-19, donde pensamos si tenemos el equipo de protección, donde pensamos que tenemos una familia, pero también nos acordamos que tenemos un juramento y que debemos atender a este paciente y no negar la atención. Entonces, el acto médico es toda intervención profesional del médico, yo diría del personal de salud, respaldado en protocolos y normativa vigente, con atención de calidad y calidez humana. Todo está normatizado. Nosotros debemos seguir nuestros planes de contingencia, nuestros planes de bioseguridad, nuestro flujograma de atención, nuestros protocolos que tenemos que tenerlo para enfrentar esta pandemia. Entonces, cuando hablamos del acto médico, cuando estamos hablando del acto profesional, puede ser el acto en odontología, el acto en enfermería, el acto en nutrición, el acto en imagenología, en bioquímica y laboratorio, etcétera. Estamos hablando del acto por el personal de salud, que lo representa ahora el acto médico. Y este acto médico es toda acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión, en el proceso de diagnóstico, tratamiento y pronóstico. En pocas palabras, el acto médico es la actuación del personal de salud, del médico, en el proceso salud-enfermedad. Y este acto médico, cuando hablamos del proceso salud-enfermedad, estamos hablando de la promoción, estamos hablando de la prevención y estamos hablando del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Promoción de la salud, prevención y diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, ¿no? Y la rehabilitación del paciente. Cuando hablamos de pronóstico, estamos hablando de la rehabilitación del paciente. Entonces, las características de este acto médico tienen las siguientes características. Primero, demostrar la profesionalidad. Segundo, buscar el principio de beneficencia, respetando el principio de autonomía del paciente, de la no maleficencia del profesional en salud, de justicia por la sociedad y la relación médico-paciente buscará la beneficencia del paciente. Buscar el bien del paciente, buscar el bien del usuario externo, buscar el bien del enfermo. Y hay un principio, premium nocere. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no produzcas el daño. Ese principio de beneficencia debe ir buscar la satisfacción del usuario externo con la mínimo riesgo de producir daño. El acto médico, si bien típicamente se realiza por un médico, puede ser realizado por todo el personal de salud que les había dicho, el odontólogo, la enfermera, el radiólogo, el bioquímico, el laboratorista, nutrición, fisioterapeuta, psicólogo, etcétera. Y obviamente este acto profesional, ahora que estamos hablando del acto médico, tiene dos situaciones fundamentales. Primero, el objetivo y fin superior es conservar, enriquecer la vida. Nosotros como profesional de salud debemos preservar la vida. Desde el punto de vista de la constitución política del Estado, el bien mayor de un Estado no es su
petróleo, no es su gas, no es su oro, no. Es la vida de su población. Entonces, el objetivo y fin superior es de conservar y enriquecer la vida, de preservar la salud y de curar o aliviar las enfermedades cuando ya se dan. Ese es el primer objetivo. El segundo es establecer una buena relación médico-paciente. Esa interacción es esencial y fundamental. Una cosa es que la familia lo vea actuar a usted, le explique todo lo que está pasando, les informe todo lo que está pasando. Y si hay un desenlace fatal, la familia reconocerá y le dirá que usted hizo todo lo posible, pero que entienden que lo que ha pasado. Pero si usted tiene una actitud de mala relación médico-paciente, o sea, como persona de salud es déspota, no explica nada y se produce un desenlace fatal, con seguridad se ganó un juicio, una denuncia y un proceso dramático, que es lo que vamos a ver hoy día cuando se establece un juicio por mala praxis. Que ayer ya el colega abogado, me imagino que ya les he introducido. Entonces, establecer una buena relación médico-paciente es establecer una adecuada interacción esencial y fundamental entre nuestro paciente, que es el demandante de nuestros servicios, y nosotros como ofertantes del mismo. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar sobre el acto médico y sus implicancias jurídicas. Vamos a hablar del acto médico y vamos a hablar de un acto jurídico. En el momento que viene el paciente, entra al consultorio y lo escoge usted para que pueda brindarle sus servicios, se establece ya un contrato de hecho. En el momento que entra y que usted le manda a sentar o le empieza a preguntar, ya hay un contrato de hecho, ¿no? Este contrato médico entonces es de hecho por su naturaleza. Pero cuando usted firma el consentimiento informado que está en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado, cuando usted como médico le explica, después de haber hecho una anamnesis, un diagnóstico claro, le explica qué tratamiento y procedimientos va a realizar y es de aceptación del paciente, primero usted le explica, se cerciora de que haya entendido lo que le ha explicado y sin coerción, sin intimidación y con toda la libertad, el paciente acepta que usted le dé el servicio médico, ya hay un contrato establecido, porque hay la firma del paciente que está de acuerdo, usted que va a brindar el servicio y algún testigo. Entonces ya es un contrato de trabajo. Cuando hay un acto quirúrgico, cuando hay un procedimiento quirúrgico, se lo establece civilmente como un contrato de obra. Y si usted va al ejercicio libre, al ejercicio privado, donde escoge qué profesional le va a ver, es un contrato de arrendamiento de servicios. Esto desde el Código Civil. Entonces, todo acto médico, desde esta perspectiva, es un acto jurídico o puede ser un hecho jurídico. Todo acto médico deriva como consecuencias dentro del ámbito del derecho. El acto médico, del que resulta un acto jurídico, cuando asumimos nuestra responsabilidad profesional por ese acto, por ese servicio de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y rehabilitación del enfermo dentro del proceso salud y enfermedad. Adquirimos una responsabilidad. Entonces, este acto médico posteriormente se puede convertir en un acto jurídico porque cada uno tiene la tutela de su decisión de usted, ofertante de sus servicios,
y del paciente demandante y aceptación de sus servicios a través del consentimiento informado. Si este acto médico altera el proceso salud-enfermedad hasta producir un daño que le va a producir un perjuicio, entonces este acto médico que se ha convertido en acto jurídico puede convertirse en un hecho jurídico cuando usted debe indemnizar por ese daño o perjuicio que ha producido su accionar profesional en el paciente. Entonces, ese hecho jurídico, que es un perjuicio indemnizable por el hecho antijurídico, ¿ya? Que si, o sea, primero, si este acto médico que ha causado daño o responsabilidad es sujeto de indemnización por el daño, este hecho jurídico es civil. Pero si de paso está tipificado, o sea, tiene antijuricidad, tipicidad y pena, que hablamos de un delito, también tiene implicación dentro del derecho penal. Y ahí será con privación de libertad o algún método donde esté afectada su libre circulación y su libre libertad. O sea, fuera de la indemnización se encuentra tipificado, entonces ya entro dentro de lo que es delito en el ámbito penal. Las actuaciones del médico o del personal de salud siempre van a ir precedidas de un acto jurídico, de un acto consensual. Su paciente ha consensuado tomar sus servicios. Usted ha consensuado dar sus servicios reemplazando las demandas que tiene. Entonces, si el médico cumple la normativa, cumple la protocolización, ¿sí? Entonces genera el derecho a su favor, ¿no? Y si no lo cumple o incumple este servicio, va a generar una sanción porque va a producir un daño. Y si produce un daño, produce un perjuicio. Entonces tenemos que advertir que en la mayoría de los casos, todo lo que es en salud, sobre todo el acto médico, ¿no? Todo lo que es en ciencias de la salud, la medicina, la odontología, la fisioterapia y otros, no es un medio de resultados. Nosotros no podemos garantizar resultados. Yo no podría garantizar con un paciente curarlo. Pero lo que yo puedo garantizar es una obligación de medios. Es una obligación de cumplir los protocolos, de cumplir los procesos. Entonces, en la medicina, todo el accionar, en la salud en realidad, no solo en la medicina, sino en la salud, todo el accionar es de medios, es de procesos, no de resultados. Pero nuestro derecho por conceptos, y eso lo sabe decir el colega abogado, es positivista, es de resultados. O sea, es lesión grave, gravísima, es homicidio culposo, etc. O sea, se van al resultado. No interesa que hayamos seguido los medios, que hayamos seguido los procesos, los flujos. Por ejemplo, en caso de COVID, establecer un caso sospechoso, establecer un caso probable, un caso confirmado, ¿no? Establecer que si tenemos un caso sospechoso, queremos tomar la muestra ya, así. Cuando tenemos que esperar y decir sexto, séptimo día, quinto a séptimo día, es el momento ideal de hacer una prueba rápida o un PCR. Porque si bien se ha infectado y hacemos una prueba rápida, va a salir negativo y puede darnos una falsa seguridad en el COVID. Entonces tenemos que esperar cierto tiempo para que tenga, o sea, que haya hecho que el SARS-CoV-19 haya hecho la internalización en las células, en los neumocitos o en las células, y se haya perdido el periodo de replicación antes de salir de la célula y hacer el periodo de virulencia. Entonces, el periodo en la replicación y
por expositor, la virulencia, donde nosotros podemos tomar la muestra y sabemos que vamos a tener un resultado garantizable que sea positivo o el PCR también. Además es el momento entre el quinto y demás de poder contagiar esta carga viral que en inicio cuando usted adquiere no va a ser contagiable porque recién está en periodo de internalización y de replicación. Entonces, entendamos que todo el accionar en salud es una obligación de medios, de seguir procesos, o sea, un proceso probabilístico y no resultadista, no de resultados. Entonces, este acto médico, que se puede convertir en acto jurídico, cuando se cumpla a cabalidad, siempre se merece hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Seguir la protocolización, seguir los flujos de actuación, sin importar si se alcanza el resultado requerido. O sea, si yo he seguido los procesos, si yo he seguido la protocolización, pero tiene un resultado fatal, no somos dioses. Podemos tener ese margen de que igual el paciente se pueda ir. Pero nosotros lo que tenemos que comprobar es que hemos seguido los protocolos, hemos seguido la normativa. Ahora, si incumple esta normativa, si no actúa con la propiedad de que la ciencia lo exige, va a generar una responsabilidad con seguridad. Con seguridad. Entonces, el acto médico es una obligación de medios y no de resultados. Este acto médico se constituye o se establece como resultado de un contrato de servicio. Este contrato no es de resultados. Yo no puedo garantizar ningún resultado. No puedo garantizar ahora más que nunca cuando tengo protocolos experimentales, la ivermectina, la hidrocloroquina, el dicloro como tal, el dióxido de cloro, gracias amor, la ayuda idónea es mi esposa, el dióxido de cloro, son tratamientos experimentales, igual que la citromicina, el famoso ibuprofeno, indometacin. Lo que está corroborado es utilizar corticoides anticoagulantes, pero ya en periodos de internación, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo estoy demostrando no son resultados, son procesos. Entonces, a mí el acto aumento me genera más que una obligación de resultados, una obligación de medios. Ojo, que desde el punto de vista legal, estos procesos que he nombrado, que serían protocolos de curación probable en el COVID-19, no está reglamentado ni está protocolizado. Son medios de curación experimentales. Entonces, aquí se aplica el artículo 44 de la Constitución Política del Estado, el consentimiento informado. Si usted no hace un consentimiento informado, puede generarse responsabilidades si el pronóstico de este paciente es malo. O sea, si está intubado, porque incluso el suero hiperinmune, la famosa alféresis, plasmaféresis, no está protocolizado. Si bien el ministerio ha incorporado el hidróxido de cloro, ha incorporado la ivermectina en su panorama de medicamentos, son protocolos de experimentación. No tenemos protocolos autorizados para el uso de estos medios. Es bajo la responsabilidad del paciente, incluyendo los famosos de los sueros hiperinmunes, que puede dar resultados como en algún caso no lo ha dado. Entonces aquí es importante cuidar ese aspecto. ¿Cómo? Teniendo un buen consentimiento informado. Porque no es de resultados, es de medios. O sea, si usted tiene un buen consentimiento informado donde asume el paciente cualquier resultado adverso, entonces puede seguir un protocolo de todos los que hemos hablado experimentales. Eso está claro. Entonces, ¿el médico a qué se compromete? A una asistencia diligente, con calidad y calidez, en apego a la ciencia y a la conciencia.
no puede garantizar resultados. Como se dice en La Paz y en algunos lugares, no puede ser un apaco, no puede usted decir, ustedes saben, el famoso ibuprofeno. Ha habido estudios con el SARS-CoV-1 que surge en otra ciudad de China, que no me acuerdo, el 2002 y es controlado el 2004, y se tiene esa experiencia que ha actuado en la replicación viral. La ivermectina aparentemente también actuaría en la replicación viral. Este periodo de dióxido de cloro, que es oxigenación, también actuaría en la mejor defensa, en la oxigenación y actuaría en la replicación y antes del periodo de virulencia, ¿no es cierto? Todos estamos hablando en periodos asintomáticos o con síntomas primarios y no en periodos de hospitalización que no sirven. Cuando ya hay una tormenta de citoquinas, cuando ya hay problemas de coagulación, problemas de hipoxia, tiene que actuar con anticoagulantes, tenemos que entrar con cargas de corticoides, pero ya eso es en experimentación. Ese sí está protocolizado. La Constitución Política del Estado, en su artículo 39, habla de que el Estado garantiza el servicio del sector público y reconoce el servicio del sector privado, regulando y vigilando la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles. Eso tiene que estar claro. Ya está constitucionalizado las auditorías médicas. Hay un estudio de por ahí de la Defensora del Pueblo que dice que las auditorías médicas externas no son efectivas. Tendría que cambiar la constitución esta señora, por más que tiene algo de razón, no lo vamos a negar, porque por una serie de trabas, por favor puede silenciar micrófono, 59. Ruth, ya, por una serie de trabas no se está acreditando a muchos colegas auditores médicos que evalúen el trabajo del personal de salud, la infraestructura y equipamiento. Estamos hablando de principios de la calidad de atención en salud, porque cuando hablamos de estructura, estamos hablando de una infraestructura adecuada, de un equipamiento adecuado y de recursos humanos formados, que ya están acá en la Constitución. Después seguiría procesos y resultados. Y está claro que dice acá, ojo, la ley sancionará las acciones o omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica. O sea, la responsabilidad por mala praxis ya está constitucionalizado y obliga a que haya una ley que sancione esta acción. Puede ser civil, pero necesariamente para sancionar tendría que estar con antijuricidad, tipicidad y pena. ¿De qué estoy hablando, colegas? De un delito. O sea, tendría que tipificarse un delito de mala praxis. Porque cuando hablamos de negligencia, ya saben, y ayer han debido ver las 4 formas de mala praxis. Una es negligencia, la otra es impericia, la otra es imprudencia. Y sobre todo, para mí, la más importante, la inobservancia a la normativa. Tenemos que conocer todos, por ejemplo, en el COVID-19, las 4 líneas estratégicas que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio, determinó. Una, que habla del diagnóstico; 2, que habla de potencializar los servicios de salud; la tercera, con los servicios de UTI en los hospitales; y la cuarta, que habla de una monitorización de epidemia hospitalaria. No está exacto, y ahí tiene varias líneas de acción. Todos nuestros planes de contingencia, planes de bioseguridad, tienen que estar alineados a este sistema nacional. Segundo, las normas de actuación del COVID-19 aprobado por resolución ministerial en mayo de este año. O sea, todo lo que hagamos tiene que estar accionado en eso. ¿Ya? Por eso es que está claro que la ley sancionará
las acciones, omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica. Personal de salud no puede dejar de desatender casos COVID-19. Pero si este personal de salud no tiene equipos de protección, EPPs, adecuados al riesgo, entonces esta responsabilidad llegará hasta la MAE de ese establecimiento de salud. Por eso tiene que estar claro, zonas de riesgo establecidas en el establecimiento de salud, de bajo riesgo, por ejemplo, lo administrativo, lo de mediano riesgo, consultorios externos, algunas salas de hospitalización y de los de alto riesgo, como terapia intensiva, quirófanos, odontología. O sea, tiene que estar claro para saber qué equipo de protección usted va a utilizar con relación al COVID-19. Hablamos de la responsabilidad médica y no podemos olvidarnos de la ley 3131, donde reconoce los deberes del médico. Primero, el D, respetar el consentimiento expreso del paciente cuando éste rechace el tratamiento o hospitalización. No lo pueden obligar, por si acaso. Segundo, informar al paciente o responsables legales, ¿no? Con anterioridad, 24 horas mínimo a la intervención, eh, todos los procedimientos, en qué consiste el procedimiento, los beneficios y los riesgos al cual el paciente se somete cuando se hace una intervención quirúrgica, una intervención no invasiva, etc. Desde tomarle la muestra en un caso de COVID, por aspiración, por una broncoscopía, por una aspiración a nivel de bronquio, o por lo menos tomarle el hisopado, que es de la faringe, lo más bajo posible. Entonces tiene que haber un consentimiento informado, ¿no es cierto? Tiene que haber una información al paciente o a los responsables con anterioridad a la intervención sobre el riesgo que implica este acto médico. Tenemos que brindar la atención cuando una persona se encuentra en peligro inminente de muerte, aún sin su consentimiento expreso. No necesitamos, y ahorita lo vamos a ver en la Constitución, cuando hay peligro inminente de muerte, ¿de qué estoy hablando? De emergencias. Cuando hay una patología emergente, no necesitamos tener el consentimiento informado, porque ahí se preserva el mayor bien común, la vida del paciente. Tenemos que guiarnos por protocolos, por guías de actuación, por flujos de actuación, por normativa de actuación vigente. Eso está claro. Y eso está dado ahora por el Ministerio de Salud a través del documento de atención al COVID-19. Dentro de los deberes, en caso de urgencia o en caso de emergencia, mejor dicho, y urgencia, ningún médico, ningún establecimiento de salud, ningún centro de salud o clínica podrá negar la atención básica. Tenemos que cumplir con el llenado de los documentos oficiales señalados en la presente ley 3131. Tenemos algunos deberes del paciente. Bueno, dentro de los deberes del médico son 12. ¿Cuántos derechos tiene el médico? 6. ¿Cuántos derechos tiene el paciente? 12. ¿Cuántos deberes tiene? 3. Ahí entendemos la no igualdad de derechos y deberes entre ambos. Y esto está reconocido por la ley 3131 y emitido por la declaración de la Asociación Médica Mundial. ¿Qué deber es el que resaltamos aquí del paciente? Comunicar de manera veraz y completa antecedentes de salud personales y familiares. ¿Por qué les digo esto? Un poco desconozco el resto del país y eso lo comentaremos en el coloquio
la parte de preguntas. Pero, por ejemplo, en mi ciudad, muchos pacientes no indican que han sido COVID sospechosos, que ha habido la sintomatología o que ha habido nexos epidemiológicos. Y después de una intervención quirúrgica, después de haber pasado 5 días como paciente no COVID, se dan cuenta que es por síntomas que era un paciente COVID. Imagínense todos los vínculos primarios y secundarios entre el personal de salud que ha causado este paciente en un establecimiento de salud. Entonces es básico que el paciente comunique de manera veraz y completa los antecedentes de salud personales y familiares. La ley 3131 también establece actividades relacionadas en el ejercicio de la profesión, como la medicina forense o los peritajes médico-forenses, el peritaje médico propiamente dicho, auditorías médicas y otras de igual naturaleza. Muy bien, habíamos hablado que la relación médico-paciente se establece entre dos seres humanos, el paciente y el médico o el personal de salud. Al ser humanos hay un margen de error. Entonces lo que vamos a hablar es ahora del error médico. Lo conceptualizamos el error médico como cualquier conducta clínica equivocada en la práctica de la medicina por comisión, o sea, por acción o por omisión, y como consecuencia de la decisión de aplicar la decisión, un concepto, un criterio incorrecto. El buen médico se revela por el diagnóstico, siendo la parte más importante de la medicina. Y esto está basado en la semiología, fisiopatología. No, o sea, si bien hay un avance tecnológico donde nos permite afinar el diagnóstico, la clínica nunca va a pasar de moda. Por más laboratorio, por más tomografías que tengamos, el criterio clínico siempre debe prevalecer, porque todos esos exámenes son de gabinete. Y el PCR o la prueba rápida son exámenes de gabinete. No, por ahí es más efectivo que haga una ecografía pulmonar para ver si hay una afectación de neumonía típica por COVID-19 antes que hacer una tomografía y esperar que este tomógrafo se llegue a contaminar y se tenga que fumigar, no sé, exponer al personal. Tiene que ver la clínica. Lamentablemente la clínica del COVID cada vez más aprendemos que es muy diversa. Ahora ya no es solo temperatura, dificultad al respirar, una tos seca, dolor de cabeza, artralgias y mialgias. Sabemos que ya la diarrea, vómitos pueden ser COVID, como la anosmia, ¿no? La falta del gusto, la falta de olor, también pueden ser COVID. Alteraciones renales pueden ser COVID. ¿Por qué? Porque el COVID-19, a través de sus proteínas Spike, de ahí su nombre, la proteína S, se relaciona con los receptores ECA2 y lamentablemente no solo los neumocitos a nivel de los alveolos, sino los enterocitos intestinales, sobre todo intestino delgado, sobre todo en las neuronas bipolares del epitelio olfatorio y las células epiteliales a nivel de la nefrona, a nivel renal, son, y endocitos a nivel de los vasos sanguíneos, son los que pueden tener mayor recepción y mayor penetración o inclusión y por ende replicación de este virus COVID, SARS-CoV-19. Muy bien, la sociedad no reconoce que el personal de salud, primero, somos humanos. Todos los días, lamentablemente, tenemos muerte de personal de salud. Ayer nomás veíamos acá en familia como 44 muertos en realidad. Hay N avisos de suelos hiperinmune de personal de salud.
como seres humanos tenemos sentimientos, tenemos intereses, actitudes, emociones, temores. Hay miedo en el manejo de pacientes por COVID-19. Nadie puede negar como persona de salud que tiene miedo a atender esta patología desde que habla, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso. Somos capaces de sentir compasión, lástima, amor, odio. Podemos ser presa de cualquier método de distracción o descuidos, sobre todo en alta tensión. Tener personas con un equipo de protección 12 horas, con que tiene que estar con pañal, donde no puede ingerir ningún alimento, donde el personal se desvanece por una especie de hipoxia por utilizar. Salazar, por favor, su micrófono, por usar los barbijos, los gafas, etcétera. Entonces podemos ser víctimas de descuido porque somos personas que están en alta tensión, en alto estrés. Solemos trabajar cansados, frecuentemente estamos abrumados por el trabajo, influencias de nuestros deseos y temores. Hay el síndrome de burnout o el síndrome de quemazón profesional, que nos va a llevar a errores médicos. Muy bien, ahora toquemos el evento adverso. ¿Qué es un evento adverso? Es el resultado de una tensión en la salud de manera no intencional. No he tenido la intención, pero que sí va a producir daño y no necesariamente por la actuación de la persona. Puede verse por un estado inherente al paciente. Podemos utilizar ivermectina y el paciente tenía insuficiencia renal o hepática. O era diabético y dice que no se puede usar, por ejemplo, con hipertensos, con eh, productos como los sartán, que tienen que ver con las angiotensina, con los ECA también. Se aclara que este evento adverso son lesiones, son complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en salud. Son atribuibles al estado del enfermo, al estado del paciente, subyacente, que pueden conducir incluso a la muerte. Pueden conducir a las incapacidades, al deterioro del estado de salud, pero no se debe a una intención del personal de salud para causar daño. Asimismo, se puede presentar situaciones relacionadas con procesos no asistenciales. Potencialmente puede incurrir en situaciones de eventos adversos, de alergias, de complicaciones por patologías de base. Hay mucha gente que está muriendo por diabetes, por alteraciones renales, por una diabetes, por una hipertensión, por problemas cardiovasculares, que obviamente debilitan el estado y el periodo de virulencia y todo el proceso fisiopatológico del COVID-19, que hace que se deterioren y llegan a fallecer o perder la vida por una falla multiorgánica transitoria. Un evento adverso puede ser evitable, puede no ser evitable, ¿no? Un evento adverso no evitable es una lesión o daño no intencional causado por la intervención asistencial, que puede causar un error, no por una patología de base. Por ejemplo, diabético, hipertenso, obesidad, igual adquisición del COVID-19, que va a llevar a la muerte por complicación de estas patologías de base. Un evento adverso evitable, lesión o daño no intencional causado por la intervención asistencial ejecutada con error y no por una patología de base. Mal pretriaje. No establecer un diagnóstico epidemiológico, un diagnóstico clínico de un COVID-19 y manejarlo como un paciente no COVID, un paciente como se denomina del área verde, y después darse cuenta que era COVID. Perdón,
Un casi evento adverso es una situación en la que la actividad se ejecuta por error, por el azar, por una acción de la barrera, no ocasiona un evento adverso. Eh, Medicación no adecuada, la administración o la estación de enfermería por no entender una prescripción adecuada. Muy bien, hasta ahí hemos hablado que nuestro accionar podría causar daño, pero no por responsabilidad del personal de salud. Tiene que ver factores externos o factores inherentes al estado de salud del paciente. Muy bien, ahora vamos a hablar de actuaciones que van a causar daño sin intención, pero que sí se van a deber de alguna manera a nuestra responsabilidad. Entonces, a eso hablamos de lo que es la iatrogenia. Entonces, la iatrogenia es toda alteración del estado del paciente producida por un médico o por el personal de salud. Y este daño, este perjuicio en el paciente es producido incluso por una indicación, por una prescripción incorrecta. La iatrogenia viene de un resultado nocivo que no deriva de una voluntad para hacerlo. Se habla de una culpa del médico en la producción del daño. No es producto, o sea, si no es producto, es un hecho imprevisto, imprevisible, que escapa de toda posibilidad de ser evitado en los medios habituales, normales o corrientes, o de cuidado normal o de cuidado colectivo. Podemos aplicar un antibiótico y no haber previsto que había una intolerancia y que el paciente tampoco lo sabía. ¿Por qué hay mi responsabilidad? Porque no he hecho la prueba. Pero el bien mayor era aplicar el tratamiento para resolver la patología. En estas patologías experimentales en COVID vamos a tener mucho de eso. Ya puede que el dicloro, bueno, el dicloro, la ivermectina, la citromicina, la hidrocloroquinina, o sea, y todos los tratamientos que pueden ser adversos pueden causar reacciones adversas, daño, incluso muerte. Vamos a tenerlo. Es nuestro hospital porque lo hemos administrado, pero era experimental y hay un consentimiento informado previo. La iatrogenia con algún perjuicio para el paciente es frecuente y lamentablemente inevitable. Ahora, pretender que no ocurra es olvidar la condición humana del médico, la condición humana del personal de salud, que siempre está expuesto a ese margen de error humano, por diversos factores, ¿no? Por diversas actuaciones que puede alterar la actuación. Cansancio, el estrés, el miedo que está causando ahora atender a estos pacientes. Ya. Incluso puede haber un efecto iatrogénico no en el paciente, sino en nosotros mismos. Cuando no nos sabemos sacar los equipos de protección, se debe tener más cuidado que al sacarse y tener con una persona asistida. No puede sacarse solo. En este tiempo se escucha lo que es la psicoiatrogenia. Perdón, dentro de la psicoiatrogenia tenemos la iatrolalia o la psicoiatrogenia verbal. Cuando hay comentarios imprudentes en la visita hospitalaria, en la visita médica, que se produce en la cabecera del enfermo y que afecta la autoestima o causa angustia. Por ejemplo, paciente oncológico, que le dice como, señor, todo está bien, usted va a salir, actitud positiva. Y en el comentario a su reciente le dice que esta patología es de pronóstico malo,
Un cáncer de páncreas generalmente no sale, tiene una expectativa de vida. Ustedes se dan cuenta que ese paciente no se está dando cuenta de la realidad. Entonces, esa es la iatrogalaria, es una imprudencia que se da en las visitas médicas, que lo hemos vivido internos, lo han vivido en la época de residencia, etcétera. Peor que un sistema castrense es una visita médica. Quiere hacer eso con el interno, con el residente, váyase al auditorio, vean el caso, pero no delante del paciente. Además, ese paciente cree que va a tener la confianza de hacerse revisar con ese interno o con el residente. Obviamente que no. En los hospitales universitarios o docentes, esta descripción clínica es imprudente por el docente hacia los estudiantes internos o residentes. Nunca se debería realizar delante de un paciente o dar una explicación incompleta o inadecuada al paciente sobre su enfermedad. Ese chip de la vieja guardia hay que cambiar de las visitas, de las rondas, de las visitas médicas, porque la visita médica tiene un fin. ¿Cuál es la evolución del paciente? ¿Cuál es el comportamiento? Y si hay que o no modificar el tratamiento o si hay que o no pedir resultados del laboratorio y informar cómo han estado. Ya la sapiencia, la demostración del profesor y del jefe con relación a los demás, hágalo en otro ambiente y nunca delante del paciente. A eso se llama la iatrolalia. También tenemos la iatrominia, que es una citrogenia no verbal, que son actitudes, gestos, ¿no? Que hacen sentir al paciente muy mal. Sentidos de rechazo, actitud. Como está en el dibujo, está con el esteto, ni siquiera lo ha revisado, pero ya está pidiendo hemograma completo, glicemia, uremia, etcétera. Pero vean el dibujo, ni siquiera lo ha revisado. Puede que esté el paciente sudoroso y demás, ni siquiera lo ha revisado. Está con el esteto, se ha puesto, hay una distancia de 1 metro, parece que fuera una tienda a nivel COVID, ni lo ha revisado, pero ya está pidiendo exámenes de laboratorio. ¿Qué decía Hipócrates? Hablaba de la amistad del médico. No hacer examen físico es ser un médico que depende de su computadora. ¿Ya? O como este otro caso, una receta que se da casi 10 hojas. Es una exageración, es una caricatura. Pero obviamente, si damos toda una lista de medicamentos para achuntar, le va a hacer bien al paciente porque alguno de esos antibióticos va a actuar pues, pero después va a crear una resistencia para volver a utilizar ese medicamento cuando lo necesite. Y a eso hay que tener mucho cuidado con utilizar la citromicina, por ejemplo, en periodos de COVID-19, porque puede que no sirva este antibiótico si tiene el antecedente de poder ser usado en evitar la réplica viral, eso tiene como antecedente. Y definitivamente el COVID-19 nos va a obligar a estudiar y a replantear muchas otras cosas más. La comiogenia, que es el cuidado, la atención del paciente en un nosocomio. Entonces, la comiogenia, que según Sharpe y Fanden, es la mala práctica que incluye a todos los proveedores responsables, director, subdirector médico, jefe médico, o sea, la MAE, de la debida atención a los pacientes en un establecimiento de salud. Entonces, el daño comiogénico o el daño comiogenia es causado por los efectos negativos de la atención, del tratamiento y rehabilitación sufridos por el paciente
en un establecimiento de salud. Aquí no es por el acto médico. Aquí es turnos inadecuados, servicio de limpieza inadecuado, donde el paciente puede sufrir caídas o lesiones que no la podemos establecer. Incluye todos los componentes del sistema sanitario. Médicos, enfermeras, odontólogos, farmacéuticos, técnicos, personal administrativo, productores de apoyo de medicamentos, de instrumental y de los equipos médicos. También el daño comiogénico es las decisiones, las normas inadecuadas, los protocolos inadecuados implantados por los ejecutivos o los administradores, por la madre del hospital y el equipo que maneja. Por ejemplo, sobrecarga laboral, turnos de 24 horas, reducción del tiempo por tarea, aumentar tareas y reducir los tiempos, turnos inadecuados, falta de supervisión. No puedes hacer turnos de 24 horas para el personal que tenga el COVID y tenerlo con un EPP, con pañales, sin comer, porque no puede salir ese personal 24 horas. Incluso a mí me parece que ponerlo 12 horas, y es una exageración. Pero claro, vamos al otro lado, si hacemos cada 6 horas, necesitamos 4 EPPs por día, por solo un médico, a los 2 que va a establecer el turno de 12 horas. Entonces eso obviamente hay que adecuarlo en el caso de la pandemia. ¿Cómo prevenimos un daño comiogénico dado por el personal, por la MAE, en un establecimiento de salud? Primero, actualización profesional continua de médicos, enfermeras y de personal sanitario de apoyo. Ahora más que nunca se tiene que ver capacitado en la colocación de los equipos de protección, en la toma de muestra, en el transporte de la muestra y en el sacado de los equipos de protección, en la atención de un paciente probable, en la atención de un paciente que empieza algún signo de hospitalización o en la atención de un paciente en un caso confirmado. Entonces, lo tiene que saber. Las fallas de la calidad de atención pueden deberse al mal diseño del sistema, al mal diseño de procesos y de políticas equivocadas. La debida atención no es una responsabilidad individual, sino es una responsabilidad colectiva en un establecimiento de salud. Involucra todos los niveles de atención al paciente. Muy bien, una vez que está claro esto, vamos a hacer ya solo un repaso de lo que es la mala praxis médica, que ya ayer tengo entendido que lo han visto a detalle. La mala praxis médica que va a generar una responsabilidad profesional en el personal de salud, que esta responsabilidad se traduce en la obligación que tiene todo médico de responder por las consecuencias perjudiciales de los actos cometidos en el ejercicio de la profesión. Entonces, la responsabilidad médica es la obligación que todo médico, que todo personal de salud tiene de responder por las consecuencias perjudiciales de los actos cometidos en el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, por demora en el diagnóstico, por consecuencias fatales de esta demora, por accidentes e incidentes terapéuticos, por la agravación de la patología de base o por la patología primaria, por tratamientos incompletos, por un cuidado
por un seguimiento del personal de cabecera totalmente inadecuado y por errores en el diagnóstico. Estos puntos nos pueden llevar a demandas por una supuesta responsabilidad profesional, por una supuesta, vale de redundancia, de mala praxis médica. Entonces, aquí hay una balanza que se llama expediente clínico. Acuérdense de la primera diapositiva, de qué camino vamos a tomar. Si mi actuar ha sido o ha comprendido efectos nocivos inevitables de la actuación profesional del médico y de los medios que emplea, ¿no? Siempre va a haber un margen de falibilidad, siempre va a haber un margen de error, un margen de riesgo en el ejercicio de la medicina, como cualquier acto humano. Pero si representado las complicaciones que ocurren, a pesar de haber actuado con la debida técnica, con la debida diligencia, con la debida prudencia y haber observado la normativa y reglamentos actuales, por lo tanto, no soy sujeto punible en cuanto a una denuncia porque no he sido negligente, he sido diligente. No he sido imprudente, he sido prudente. No estoy con observación en los reglamentos porque he cumplido los reglamentos. Entonces, siempre la actuación tiene un margen de factibilidad, de riesgo en el ejercicio de esta medicina como acto médico. Entonces, estaría viendo la iatrogenia, que no es denunciable. Una iatrogenia no es denunciable. Pero, si en la obligación del personal de salud de, de responder a las consecuencias perjudiciales, o sea, si en mi ejercicio de la profesión he causado daño, he causado perjuicio, tengo la obligación como personal de salud de responder por las consecuencias perjudiciales de estos actos cometidos en el ejercicio de la profesión. Y eso se llama responsabilidad del personal de salud, que ahí sí me pueden sacar tarjeta roja. ¿Y cuál es la base para todo eso? Un buen elaboración, un buen diligenciamiento del expediente clínico. Entonces, la mala praxis médica, según Alberto Gretz, habla que es toda acción médica errada de acuerdo con la opinión de expertos médicos. No se define por la opinión del paciente o de los familiares, o tampoco por la opinión de la juez, etc. Ya, entonces, esta acción médica, este acto médico, para que se convierta en acto jurídico, ¿quién debe opinar? El juez. Ya, el juez. Los familiares, o sea, no importa, no lo define, ni la opinión del paciente, ni la opinión de los familiares, ni la opinión de los medios de comunicación, no van a definir que el accionar de un médico o el acto médico se convierte en acto jurídico. Solo este acto médico se puede convertir en acto jurídico cuando hay la opinión o el peritaje, la opinión de otro experto médico. ¿Ya? Ahora, ¿qué define el juez? Que este acto médico, que se ha vuelto un acto jurídico, se convierta en un hecho jurídico. Y el hecho jurídico define como la culpabilidad sobre una mala práctica y la magnitud por el resarcimiento
del daño, del perjuicio ocasionado al paciente, ocasionado al usuario externo. Entonces, dos cosas claras. Este acto médico solo puede ser convertido en un acto jurídico por otro experto médico o por otro experto en el personal de salud, de acuerdo al tipo de acto que se convierte. El acto médico, para que sea acto jurídico, no depende de la opinión del paciente, de los medios de comunicación, de la familia, no depende. Ahora, para que este acto médico, que se ha vuelto un acto jurídico, que ha producido un daño y un perjuicio evidente, tiene que ser resarcido. ¿Y quién determina que este acto jurídico se convierta en un hecho jurídico? El juez, que va a definir qué tipo de culpabilidad tiene y la magnitud del resarcimiento del daño que tiene que establecer. Entonces hay 4 formas de mala praxis en salud, que solo repaso porque como repito, ayer ya vieron esto, es la negligencia, que es la actuación perezosa, con falta de celo y consistencia profesional. O sea, me da flojera atenderlo, negligencia. La impericia es una actuación con conocimiento, con ausencia de conocimientos fundamentales. Esto sí es, la impericia es una barbaridad. Que no sepa reconocer signos de alarma, de shock, un shock medular, o sea, etc. Y una imprudencia es la actuación temeraria o precipitada de una acción al médico, ¿no? Querer hacer una craneotomía en primer nivel, porque hay un TEC. Querer intubar a un paciente COVID en primer nivel. Entonces, eso es imprudencia. Pero para mí, opinión personal, lo más importante es la inobservancia de la normativa. La inobservancia de estos reglamentos, de estos protocolos de actuación. O sea, que yo debo conocerlos y tengo que seguirlos en cualquier rincón del territorio boliviano. Porque estas actuaciones se ven por inobservancia de la normativa. Entonces, lo que hemos citado como casos de mala praxis, obviamente van a generar responsabilidad médica. ¿Y qué es la responsabilidad médica? Es la obligación que tiene el médico de reparar faltas cometidas en el ejercicio de su profesión y que debe indemnizar a la persona dañada o sufrir una pena si su responsabilidad está tipificado como delito. Puede haber una responsabilidad administrativa, que sean infracciones administrativas por acción o omisión dentro de la empresa que incumplan las normas legales. Entonces, esto estará en función del reglamento interno de las sedes o de los hospitales. Hay una responsabilidad civil. Desde el momento que la agente de salud acepta el ingreso de un paciente a un establecimiento, o bien desde que comienza la atención de un paciente, nace un contrato obligatorio de cumplimiento, lo que les he dicho, de base, de hecho, si es verbal y en el momento del consentimiento informado, tiene un documento escrito. Entonces, el médico tiene una responsabilidad civil directa y si realiza algún acto imprudente, de inexperto, negligente o de inobservancia de la normativa, produce por ello un daño al paciente, el médico debe hacerse responsable o indemnizar a su paciente. ¿Ya? Y hay la responsabilidad penal, que tiene por objeto la imposición de una pena encaminada para una convivencia humana pacífica, que si bien no satisface a todos, esta pena que ha sido pactada garantiza una vida de convivencia humana pacífica del respeto a los derechos. Muy bien. Ahora,
recién podemos hablar de la responsabilidad profesional del personal de salud. Hablemos de la culpa médica. La culpa es un defecto de conducta debida a la voluntad o al intelecto, que puede ser positiva o negativa, comisión u omisión, para evitar o prever el daño. Incumplo mis obligaciones que deben estar preexistentes, preestablecidas, que causen daño a otro y que la ley ordena la reparación. Segundo, el acto médico no se hizo con la intención, o sea, el acto médico no se hizo con la intención de producir daño, con la intención de producir perjuicio al paciente, ya sea por la falta de previsión de evitar el daño. Entonces, este acto médico no se buscaba la maleficencia, se buscaba la beneficencia. Pero no pudimos evitar el daño en caso de negligencia, impericia, imprudencia y no observancia a esa normativa. ¿Cuáles son las formas de culpa médica? El ordenamiento jurídico impone al médico la obligación de responder por las consecuencias dañosas de su acto o de su actividad profesional y se refiere a qué comportamiento o actuación. A la impericia, a la imprudencia, a la negligencia o a una mala conducta profesional o en observancia a la normativa. Entonces, ¿qué es responsabilidad médica? Implica el compromiso de responder por el acto médico y la obligación de reparar o indemnizar las consecuencias propias de mi acto profesional. La responsabilidad médica es la expresión que se refiere a una responsabilidad en general que tiene el médico en el ejercicio de su profesión. Es tan amplia que no solo se refiere a la responsabilidad civil, sino también a la responsabilidad penal o responsabilidad disciplinaria. Muy bien, dentro de la responsabilidad profesional tenemos la administrativa, que puede haber una multa establecida por los reglamentos, puede haber una responsabilidad ética, puede haber una responsabilidad moral, hay una responsabilidad laboral o administrativa, hay una responsabilidad civil, que son los procesos de indemnización, y hay una responsabilidad penal. ¿Ya? Hay una responsabilidad civil, debemos indemnizar al paciente. Hay una responsabilidad administrativa, o sea, hay los tipos de responsabilidad. Las responsabilidades desde la antigüedad, ¿no? El carácter sagrado que tenía el médico, lo que colocaba más allá de toda pena, de cualquier indemnización pecuniaria. Ya la ley de Hammurabi, el rey de Babilonia, ya da. En la Roma tenemos la ley aquiliana. En la responsabilidad penal tenemos en la responsabilidad penal tenemos la responsabilidad civil, administrativa y ética. Tenemos que diferenciar el acto médico, que es todo el accionar del personal médico o de salud en el proceso de salud de enfermedad, o sea, en el pronóstico, en el diagnóstico, en el tratamiento y en el perjuicio o en la rehabilitación que se lleva a cabo por un médico bajo responsabilidad. Dentro de lo que es culpa médica, tenemos que diferenciar si es culpa o es dolo. Normalmente es culpa, no tenemos la intención de hacerlo, es la falta innecesaria, la intención de dañar, pero, o sea, hay una intención de daño, pero no hay, o sea, perdón, hay una falta de previsión, pero no hay una intención de causar daño.
Puede verse una desidia, una negligencia, una impericia, puede haber una falta de precaución o de diligencia, un descuido o imprudente que produce al paciente daño, por ende va a producir perjuicio. Y el caso fortuito, lamentablemente son los hechos que son extraños al hombre, que pueden, que ocurran para producir o recibir al azar, es decir, una consecuencia extraordinaria, eh, ordinaria o excepcional. Ya. El médico no ha previsto el resultado, tampoco había la intención de hacerlo y ha seguido la normativa vigente. Los tipos de responsabilidad que un poco vamos a ver va a ser la administrativa, va a ser la civil y va a ser la penal. En la responsabilidad administrativa es toda la responsabilidad que surge cuando el médico infringe algún precepto del Código de Salud, de algún precepto dentro del reglamento interno o disposición normativa vigente, ¿no? Puede establecer reglamentos, disposiciones que emanan de dicha ley con independencia que, que se cause o un daño en la salud o en el paciente que produzca perjuicio. Hablemos de lo que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, que puede ser contractual o extracontractual, es resarcir el daño, básicamente. Es el resarcimiento del daño o el perjuicio encontrado. El contractual se origina por el incumplimiento de la obligación del contrato. Extracontractual se origina en el daño al patrimonio de la persona con quien no existe un vínculo contractual. Y la culpa es la omisión de cálculo, la falta de precisión, pero no hay la voluntad de causar daño. El dolo sí, el dolo hay la intención de causar daño. El aborto es dolo. El falsificado médico, es un falsificado médico, es dolo. ¿Qué elementos tenemos para hablar de responsabilidad civil? Primero, que tiene que haber un hecho. ¿Cuál es el hecho? Es la relación, es la atención médica que establece la relación médico-paciente y establece el acto médico con relación a proceso, salud o enfermedad. Ese es un hecho. Pero como producto de este hecho y no haber seguido la normativa, va a haber un daño. Y por ende, ese daño va a causar un perjuicio y va a determinar una culpa. ¿Cuál es la culpa? Es el daño o perjuicio ocasionado por un acto médico. Por ende, yo debo resarcir el daño. Pero para que esta culpa sea debida a mi accionar, va a haber un nexo causal entre el daño y la culpa por el acto médico, por el hecho. Entonces, la responsabilidad civil se define como la obligación de resarcir el daño en lo posible causado por los perjuicios inferidos por uno o más sin causa que excuse el daño. Una persona es responsable civilmente cuando está obligada a reparar un daño sufrido en el accionar profesional. ¿Quién determina la culpa y la, y el, y la cuánto resarcir del daño? Es un juez. Entonces, la responsabilidad civil supone daño o víctima y pide reparación. Entonces, la responsabilidad civil constituye en la obligación de la reparación, no una sanción. Entonces, entre los requisitos de una responsabilidad civil, primero tiene que haber un perjuicio o un daño. Si no hay daño y no hay perjuicio, no hay ninguna responsabilidad. Si hay daño y hay perjuicio, tiene que haber una culpa. La culpa normalmente es en el accionar profesional, causar daño sin la intención de hacerlo. Y debe haber un vínculo de causalidad entre la culpa y el perjuicio. ¿Cómo debo
¿cómo computo o cómo debo resarcir el daño? Puede ser judicialmente, de acuerdo a informes periciales, de acuerdo a evaluaciones que establezcan el papel o el costo considerable por el daño. Eso es judicialmente. Puede ser por convención. Es la denominada cláusula penal. Es la que las partes contratantes establecen dentro del contrato. Y por la vía legal, ¿no? Que puede ser donde se establece una indemnización, se puede fijar y el pago de la forma que se pueda hacer ese daño, resarcir ese daño. Pero también puede haber una responsabilidad penal. Y ahí tenemos que aplicar el concepto de culpa. ¿Qué es la culpa? Es el comportamiento o la culpa es la conducta o comportamiento penalmente relevante realizado por una persona en el ejercicio de su profesión con imprudencia, con impericia, con negligencia y con el incumplimiento a la normativa, que da como resultado ¿qué? Lesión, ¿no? O puesta en peligro de un bien jurídico, violentando además el deber objetivo del cuidado. Eso es el concepto de Wilder Castillo. Entonces ya está incorporado en la culpa la imprudencia, la impericia, la negligencia, el cumplimiento de normativas, que dé como resultado, a causa de mi accionar, daño, lesión, o que haya puesto en peligro la vida de este paciente, ¿no? Y además de haber violentado el deber objetivo del cuidado. Dentro de dentro del Código Penal, en los 174, habla de lesiones culposas. El que culposamente causare a otro alguna lesión prevista en el capítulo será sancionado hasta 240 días o prestar trabajo hasta un año. Las lesiones gravísimas, que ya es modificada por la ley 348, que se sancionará con 5 a 12 años de privación a la libertad cuando se presente una enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o múltiple, cuando hay un daño psicológico o psiquiátrico permanente, cuando hay una debilitación permanente de la salud o pérdida total o parcial de un sentido, de un miembro, de un órgano o de una función, ¿no? Cuando la incapacidad sobrepasa los 90 días, cuando se queda una marca indeleble o formación permanente en cualquier parte del cuerpo, que un poco esto lo vamos a ver mañana cuando hablemos de peritaje, o cuando hay peligro inminente de perder la vida. Una lesión grave que se sancionará con una privación de libertad de 3 a 6 años es que ocasionar a una persona un daño físico o psicológico, comprendido en el artículo anterior, cuya incapacidad sea de 15 hasta 90 días. Y será una lesión leve si la incapacidad fuera de 14 días, se impondrá al autor una sanción de trabajos comunitarios de 1 a 3 años, de acuerdo a lo que el juez determine. Si la víctima es niño, niña o adolescente, la pena será agravada en 2/3 en el mínimo como en el máximo. Tenemos el homicidio culposo, que es el que por culpa causar la muerte de una persona, incurrirá una reclusión de 6 meses a 3 años. Normalmente no vas a entrar, porque si no tienes antecedentes, 3 años no entras. Pero sí causa ya antecedentes judiciales. Tenemos el rehab con antecedentes por pena ejecutada. Pero si la muerte se produce como una consecuencia de una grave violación culpable de deberes
inherentes a la profesión, oficio o cargo, la sanción será de una reclusión de hasta de 4 o 5 años. Ahí sí va a entrar. Y si es el ejercicio de la profesión, sí podemos entrar por homicidio culposo. Si no saben qué aplicarnos, colegas, nos van a aplicar el 154, que es el incumplimiento de deberes. El servidor, servidora o servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retarde alguna función propia, o sea, algún oficio o alguna acción propia de sus funciones, será sancionado con la plena libertad de 1 o 4 años. El omitir ver un paciente COVID es incumplimiento de deberes. El despachar a un paciente y no verlo en su centro hospitalario es incumplimiento de deberes. Aparte de los delitos contra la salud pública, ¿no? El artículo 216, delitos contra la salud pública. El que realizare cualquier otro acto que de una manera afecte a la salud de la población. El artículo 271 bis, esterilización forzada, que es incorporado por la ley 348. La persona que prive a otra de una función reproductiva temporal a permanente, sin su consentimiento expreso, voluntario, libre e informado, o de su representante legal, en caso de persona con discapacidad intelectual severa, se será sancionada con una pena de libertad de 5 a 12 años. Suponemos que todo el accionar en salud no debería haber dolo. ¿Ya? Xperia, por favor, su micrófono. Suponemos que no debería haber dolo, porque el dolo se define como conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo, ¿no? Que incorpora un elemento activo. O sea, que conocemos que eso está mal y tenemos la voluntad de hacerlo. O sea, que hay una capacidad cognitiva, hay una capacidad volitiva de causar daño. Sabemos que no debemos hacerlo, pero tenemos la intención de hacerlo. Entonces, el delito médico doloso es el acto médico de acción u omisión efectuado de manera voluntaria y consciente, deseado, que da una transgresión al ordenamiento jurídico. El artículo 10. El artículo 14 del Código Penal habla del delito médico doloso. En realidad dice delito doloso. Nosotros hemos aumentado el delito médico voluntaria penada por ley. Es ejecutada por el médico cuando se encuentra ejerciendo o desempeñando la labor profesional. Otros tipos de delito. La falsedad material, artículo 198. Este artículo 201, el del Código Penal, falsedad ideológica en el certificado médico. Por un favor, mentir en un certificado médico. O lo que se está dando, pacientes que llegan con certificado no COVID, o sea, con COVID negativo, con que no tienen patología COVID, y cuando se hacen las muestras salen positivos. Falsedad ideológica en el certificado médico. Violación del secreto profesional. No podemos notificar, a no ser que sea de manera oficial, el nombre de un COVID positivo. No podemos, ¿no? Y bueno, algunos delitos previsionales. El aborto. El que incurre delito de aborto, el facultativo que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocar su expulsión prematura. Abusos sexuales. Ojo, esta es una pena común, porque usted produce violación, no sea en el ejercicio profesional. Recetar sustancias estupefacientes psicotrópicos en la ley 903 o ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Y es un dicho muy claro, con lo que no ve tus ojos, no lo inventes con tu boca. Eso hasta para la vida. Muy bien, supongo que esto lo han visto ayer, o sea que lo vamos a ir rápido.
¿cómo es el procedimiento en una denuncia de mala praxis médica? Primero puede llegar al establecimiento de salud un reclamo, una queja al director. ¿Ahí qué se aplica? Una auditoría médica interna especial, de acuerdo al número 4.6 del artículo 4 de la norma técnica de auditoría en salud, por resolución ministerial 090. ¿Qué va a efectuar? Recomendaciones. Dentro de estas recomendaciones, ¿qué va a haber? Realizar una auditoría médica externa. Ahora, si se produce una denuncia por mala praxis, se hace la auditoría médica externa, lo hacía el ex INASES, el ex ASINSA. Ahora en el seguridad a corto plazo solo lo hace el ASUS y el ministerio lo hace en el sistema público de salud. ¿Y aquí qué puede plantear? Un proceso disciplinario o remitir para investigación del caso al Ministerio Público. Ya se puede producir una denuncia o querella al Ministerio Público o a la policía. Aquí ya se aplica el Código de Procedimiento Penal. Se hacen actos investigativos, declaraciones, causa de incomodidad, informes, auditorías, peritajes. Se hace una pericia realizada por peritos del Instituto de Investigaciones Forenses o peritos forenses particulares. Si se encuentran elementos de convicción, se hace la imputación formal. Aquí ya se aplica la limitación al derecho a la libertad con detención domiciliaria, arraigo, presentaciones o detención en un centro penitenciario, limitación al derecho de propiedad, se hace anotación preventiva de los bienes, puede haber secuestro de los bienes y otros. Y cuando ya hay una acusación formal, se va a un juicio oral y público, condena, costos y gastos, privación de libertad, publicidad, en casos de relevancia social, pérdida de la posibilidad de la función pública, etc. Pero es aquí donde se hace recién privado, que hacen nuestros sistemas de comunicación, que ni siquiera hay una imputación y ya no hay un principio de inocencia, sino hay un principio de culpabilidad. Muy bien, hasta aquí habríamos terminado la sesión de hoy día y podremos pasar a la sesión de preguntas. De todas maneras, esta y varias presentaciones están en mi canal de YouTube, que lo pueden ver acá. Pueden entrar, esta presentación la tiene. Muy bien, estimado moderador, pasamos a la fase de preguntas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias y felicidades a quienes están hasta este momento compartiendo con nosotros estas experiencias médico-profesionales, además jurídicas también. Señoras y señores, a continuación voy a darles la modalidad de cómo ustedes deben realizar las preguntas. Para ser parte de las mismas, lo que deben hacer es lo siguiente. Nombre completo, por favor, país y ciudad, y la pregunta, por favor. Nombre completo, país y ciudad, o ciudad y país, y la pregunta, por favor. Nosotros vamos a ir seleccionando las preguntas más concretas y no así las repetitivas, por favor. Así que, muy bien, empezamos, por favor. Saludamos ante todo también a las personitas que están conectadas a través de nuestra fanpage en Facebook. Estamos como Coexur Bolivia. Estamos en YouTube también como Coexur Bolivia. Esta presentación ha sido transmitida en vivo para todas las personas que definitivamente tal vez no han alcanzado un cupo en nuestra sesión de Zoom. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá. Gracias a las personas que estaban con nosotros en Coexur Bolivia a través de Facebook. Muy bien, vamos a empezar, por favor. Si algunas personas tienen algunas José preguntas, Luis, nombre completo, por favor, país y ciudad, y la pregunta. Bajo esa modalidad es que nosotros vamos a poder transmitirle las preguntas al José doctor. Luis. Doctor, dígame. Bueno, hasta que la hagan aquí en el chat, Patricia Tango, que la conozco, que es colega, tenemos que hacer alguna precisión. Ella dice, ya no se maneja la palabra de mala praxis, se dice hoy en día evento adverso.
creo que hay una equivocación ahí, estimada Patti, que eres de Sucre. El evento adverso, prevenible o no, y la iatrogenia están considerados dentro del error médico y no son denunciables. Mientras que los 4 casos de mala praxis, como negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de la normativa, donde ya involucra responsabilidad del profesional, que son denunciables, a eso se lo conceptúa como mala praxis. El evento adverso, Patricia, no es sinónimo ni es ahora manejable como mala praxis. La mala praxis profesional sigue en total vigencia y eso no se debe ni siquiera a la responsabilidad del personal de salud, sino efectos externos al estado del paciente y demás. Entonces, Patricia, tienes que precisar mejor los conceptos. La doctora Camacho dice, los eventos adversos están dentro de la mala práctica en una parte del todo. En parte sí y en parte no. El evento adverso se lo considera dentro de lo que es el error médico, estimada doctora Camacho. Ahora sí podemos pasar a algunas otras preguntas, José Muy Luis. bien, muchísimas gracias, doctor. Paola Marín, de la ciudad de La Paz, nos pregunta, ¿cómo están determinando el nivel de riesgo dentro de un centro médico u hospital? Adelante, doctor. A ver, el nivel de riesgo eh, se refiere al COVID. O sea, no logro entender esa pregunta. Si Paola puede precisar en el chat o no sé si hay la modalidad de utilizar los micrófonos, porque el nivel de riesgo con respecto a qué, Paola Marín, se lo puede Muy bien, vamos a precisar. pedir a Paola Marín que nos precise su pregunta. Pasamos a otra. Grover Condarco Cardoso, de Oruro, Bolivia. En caso de tener conocimiento en un centro de salud de una denuncia de mala praxis y no se haya realizado lo que corresponde por ley, ¿qué responsabilidad procedería para la autoridad que tenía conocimiento de la denuncia? Ya. Adelante, doctor. Bueno, primero que en un centro de salud se va a producir una queja, se puede producir eh, bueno, puede ser un concepto de denuncia, más que todo se va a producir un conflicto de intereses individual o que puede involucrar al centro de salud. Y que no se haya seguido. Lo que hay que hacer, lo primero es pedir informes médicos en el sentido de equidad al personal que ha sido involucrado y tienes la auditoría interna especial, Grover, para ayudar a determinar responsabilidades. Ahora, si no se siguen los procedimientos, hay el incumplimiento de deberes a la MAE, obviamente, porque ya en algún otro curso veremos lo que es la auditoría y veremos que la MAE es una autoridad legítimamente activa para solicitar una auditoría interna que puede recomendar la realización de la externa o puede o no encontrar o sí encontrar indicios de responsabilidad profesional. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Continuamos. El doctor Willy Montesinos, de Potosí, Bolivia. Buenas noches, excelente presentación. Mi pregunta, cuando una denuncia se la realiza en la institución de sedes con una receta con mala prescripción y se aplicó el fármaco en vez de intramuscular y lo pasa por vía intravenosa, ¿cuál es la sanción que se aplica al personal médico que prescribió? Adelante, Ya. doctor, por favor. Primero, que sería una barbaridad que la prescripción de fármacos por vía intramuscular nos equivoquemos por vía intravenosa, ¿no es cierto? Entonces, quiero precisar la pregunta. Si se debe a un error de prescripción, hay la impericia y la inobservancia de la normativa. Pero la administración del medicamento, no nos olvidemos que está a cargo de enfermería. Entonces, rara vez se va a producir esos horrores de una medicación que sea prescrito por intramuscular o intravenoso y la enfermera, sin el mayor criterio, aunque tiene la obligación de cumplir la prescripción,
pero la enfermera tiene el criterio de que si hay una medicación que no se debería administrar por intravenoso y se lo debería hacer intramuscular, por lo menos pregunte al médico o si no tiene acceso de que si esta medicación se puede hacer de esta manera. Entonces, habría una corresponsabilidad de alguna manera, porque una cosa es la prescripción, que obviamente tiene la responsabilidad mayor, pero también hay la administración por parte de enfermería. Entonces se sigue ahí la impericia y la observancia normativa. Muy bien, doctor, continuamos, por favor. A continuación, la doctora Sí, Rocío Camacho, de Potosí, Bolivia. sí. En esta pandemia, José Luis, si puedes subir un poco el tono de su volumen porque no lo escucho bien. ahora sí, Sí, mejor. muy bien. La doctora Rocío Camacho, de Potosí, Bolivia. En esta pandemia se puede obligar al personal de salud a no denunciar los casos positivos y peor aún, no tener protocolos y normas para esto. ¿Cómo se tipificaría? Ya, Muchísimas para empezar, Adelante, Rocío, por sí favor. tienes normas. Sí hay normas de casos positivos, de casos sospechosos, de casos probables. O sea, las definiciones están claras y en la normativa del ministerio está claro. O sea, no puedes desconocer la normativa. En esta pandemia se tiene que dar, más que denunciar, se tiene que notificar casos positivos, casos sospechosos si es de conocimiento del funcionario de salud. Porque no denunciarlos y dejar que pase no solo va como una responsabilidad administrativa o demás, es una responsabilidad penal porque estaríamos incurriendo en los delitos contra la salud pública. Y eso tiene hasta pena de cárcel. O sea, tienes que notificarlo. Muy bien. Muchísimas gracias. Continuamos con más. Andrea Nakazore, de Tarija, Bolivia, también nos escribe y nos hace la siguiente consulta. Un hospital de tercer nivel está rechazando pacientes con otra patología, que no es COVID, derivados de un segundo nivel, debido a que no tiene terapia intensiva, por estar cerrada por presencia de COVID en el 50% de su personal. El paciente que debe ser referido no requiere terapia intensiva, solo atención de especialidad, porque en el segundo nivel se quedó sin especialistas por estar aislados por COVID. ¿Qué pasa si este paciente llega a fallecer o empeora su estado por esta falta de atención en el tercer nivel? Ya. Adelante, doctor, por favor. Andrea, para empezar, no se puede negar ninguna referencia. Hay hospitales COVID y hay hospitales no COVID. Eso en primer principio. No todos los hospitales, ahora, en la altura que se encuentra la pandemia, no sé cómo va en Tarija, pero creo que va como Sucre, creo que están mejor en cuanto a muertos, nosotros tenemos un poco más, no puedes negar. ¿Ya? Entonces, la referencia de un centro de salud a otro, pero obviamente tienes que ver qué centro de salud se está disponible y para eso es uno de los requisitos antes de la comunicación, ver qué hospital está. Si hay un hospital que está diezmado por personas de salud en cuarentena y es una terapia COVID, tienes que buscar una polivalente que no sea COVID y tiene la obligación de aceptado si encuentran o no espacio. Lamentablemente muchos de los establecimientos de salud se encuentran colapsados, tanto COVID y no COVID, porque no podemos descuidar a los pacientes que no son COVID. Primera situación. O sea, no se puede negar ninguna referencia. Y si en este juego de referencia y contrarreferencia el paciente llega a fallecer, hay de hecho un homicidio culposo, hay de hecho incumplimiento de deberes, hay de hecho, si el paciente llega vivo, pero se ha complicado por esto de la no aceptación y muere, lesión seguida de muerte, o sea, todo está tipificado en el Código Penal. Mínimamente van a tener cumplimiento de deberes. Hay que cumplir la norma de referencia y contrarreferencia. Desde el hospital que refiere al que va a aceptar la referencia. O sea, no se libra el segundo nivel.
porque tienen que buscar un hospital adecuado. Si tenemos certificado que por ese 50% de personal que se encuentra en cuarentena no puede cumplir sus funciones normales, la MAE debería prever, si es posible, traer recursos de otro establecimiento de salud público. Somos un solo sistema. O habilitación de un otro hospital, ya sea por convenio y demás, para que este paciente pueda ser atendido. Existe responsabilidad desde el de referencia a los que no hayan querido aceptar. En ambos casos va a haber responsabilidad. Muy bien, doctor. Continuamos. Doctor, buenas noches. José Barros de Santa Cruz, Bolivia. ¿Qué delito cometen las autoridades municipales al no construir, ampliar o reparar un centro de salud porque no reúne las condiciones que menciona la población? Y esta fue solicitada por las juntas vecinales o controles sociales, porque la salud es una responsabilidad. Adelante, doctor. Muy bien. Primero que tenemos que cumplir, en el caso del COVID, el plan nacional que está publicado y debidamente. No conozco en Santa Cruz qué dice el protocolo de actuación del COET, el, el protocolo de actuación departamental, el protocolo de actuación, o sea, el protocolo de contingencias para el COVID-19 departamental, municipal y del CEDES. O sea, ahí tiene que estar establecido claramente cuáles son los centros de contingencia, o sea, centinelas que tengan que ser para albergar a pacientes no complicados, que me imagino han sido superados por la cantidad de casos que hay en Santa Cruz, porque un centro de salud como tal no tiene las condiciones para atender pacientes COVID. Pueden tener centros centinelas, como tengo un área de pretriaje, tengo un área de toma de muestra y centinela de pacientes transitorios. O sea, si me dice un centro de salud, no tiene las condiciones para atender pacientes COVID. Otra cosa es que sea un centro de albergue. Entonces, la Contraloría y los organismos de atención que seguro van a entrar, van a estar en función a los planes de contingencia y planes de seguridad desde la parte departamental hasta el municipio del que me estés hablando, y obviamente van a haber responsabilidades, ¿no? Porque si bien la solicitud de las juntas vecinales, que ojalá en este caso están solicitando, en mi ciudad tengo que se niegan y bloquean a que se construya, ¿no? Entonces, hay aspectos técnicos, ¿verdad? Por eso, no te estoy dando vueltas. No conozco los planes de contingencia y en función a eso es lo que se va a establecer responsabilidades con seguridad. Muy bien, doctor. Continuamos, por favor. Jenny Vela Carvajal de Potosí, Bolivia. Excelente presentación, doctor. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué tipo de responsabilidad tienen los profesionales que renuncian ante la presencia de un caso positivo en un hospital? Adelante, doctor. Ya, o sea, renuncian a su cargo. Jenny, saludos, porque también la conozco en Potosí, bueno, que conocemos a gran parte de Bolivia. Jenny, si ha renunciado a su cargo, mm, ha perdido su puesto y todo, si hay consecuencias por esta renuncia del acto médico, claro que va a tener responsabilidad por incumplimiento de deberes, delito contra la salud pública, si muere homicidio culposo. O sea, lo que quisiera es precisar las circunstancias. O sea, si ha estado de emergencias, ha venido un caso positivo y si ha negado a atenderlo, la renuncia no le va a cubrir la responsabilidad, para nada. Otra cosa es que este personal de salud no quiera atender pacientes COVID en general y renuncie. Está en su derecho, pierde su trabajo, pero si en su turno llegaron este tipo de pacientes, se negó y después renunció, no le quita la responsabilidad ni administrativa, ni civil y penal por no atender este tipo de pacientes. Por eso
Si precisamos más, Jenny, te podría dar una respuesta, pero te doy en los dos casos. Muy bien, doctor. Continuamos con más, por favor. Joel Tito Coraite de Potosí, Bolivia. En cuanto al certificado médico, el COEN en la reunión decidió la no emisión del certificado médico. ¿Es correcto? Hay mucha gente que viene al establecimiento. Existen atropellos al personal de salud. Esto en relación al COVID-19. Sí, Vamos, doctor. sí puede ser correcto. O sea, si no certificas, pero hay que ver en qué, como te vuelvo a decir, Joel, no sé exactamente en qué estado de tipo de cuarentena y riesgo esté ahorita el municipio donde usted trabaja. Y esto se debe clarito al plan de contingencia que debe tener. Si dentro del comportamiento epidemiológico está cerrar los viajes, no sé, por hacer un rastrillaje, por hacer un encapsulamiento y demás, es correcto no emitir los certificados, ¿no? O sea, depende en la circunstancia epidemiológica que lo está manejando el COET, ¿no? En su región. Si de acuerdo a ese plan de contingencia está cerrar y no dar certificados, está dentro de la normativa. No hay mayor problema. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos. La doctora Zulma Montaño de Cochabamba. Doctor, se dice que en un momento dado, los segundos y terceros niveles llegarán a colapsar por completo. Nosotros como primeros niveles estaríamos combinados a internar y tratar los pacientes críticos COVID o decirle al paciente que tendrá que quedarse en su domicilio a esperar un cupo en los hospitales de referencia. Vamos, doctor, Muy bien, con la respuesta, por favor. muy bien, Zulma. En Cochabamba, vuelvo a repetir, depende de los planes de contingencia que se tengan departamental, municipal, de sedes del DIMUSA que estén trabajando, ¿no? Porque en algunas ciudades los primeros niveles no están atendiendo y se está haciendo una reapertura gradual con los equipos de protección. Por concepto, un centro de primer nivel no va a internar pacientes, a no ser que sea un centro de centinela integrado, caracterizado para internación de estos pacientes. Sí van a ser la primera punta de lanza de tener contacto y atención. Necesariamente los segundos y terceros niveles son los que tienen que internar. O sea, no los centros de salud, no es poner una cama y empezar a internar, no. Entonces, eso se tiene que ver. Si tienen centros centinelas de internación y toma de muestra, los van a tener que actuar. Pero los centros de salud de atención de primer nivel es la atención primaria. Y obviamente se recomienda la atención domiciliaria si son pacientes no sintomáticos o en centros de albergue, que en muchos casos ya es rebasado y se está manejando el de domicilio, pero no es lo más coherente. Continuamos con más. Vicente Condori, de Potosí, Bolivia. Si un paciente positivo asintomático rechaza el traslado al centro COVID, ¿qué responsabilidad tendría el paciente y si se tendría que obligar al paciente para su traslado? ¿Cómo tendría que actuar el personal de salud? Excelente Muy pregunta. bien. Gracias. Es muy difícil, Vicente, que puedas obligar a un paciente positivo y asintomático. O sea, primero, ¿cuál sería el motivo de ser asintomático de trasladarlo a un centro COVID? O sea, ¿me estás hablando de un centro de albergue COVID? Sí tendría que ir. A un centro, a un establecimiento de salud COVID, si es asintomático, ¿cuál sería el objetivo de trasladarlo? Aparte de saturar tu sistema hospitalario. Ahora, ¿se puede negar? Sí, pero lo que ustedes que tienen que dar parte es a su COET o finalmente a la policía, porque esta persona que se queda en su domicilio y no tiene las condiciones de poder hacer un aislamiento y un periodo de cuarentena adecuado, va a contagiar a más pacientes. Y eso es un delito que está tipificado como delitos contra la salud pública.
Entonces no lo pueden obligar, pero sí notificar a la policía o al Ministerio Público, porque sobre todo si no tienen las condiciones de aislamiento en su domicilio. Y Muy creo bien, que con doctor. eso terminamos, ¿no, José Luis? Si gusta una otra pregunta más o definitivamente pues ya cerramos. Una última le propongo, doctor, para ya cerrar esta presentación. Doctor Pardo Jamie de La Paz, Bolivia. Buenas noches. En el servicio de call center nacional, donde las atenciones o seguimientos son vía telefónica, ¿existe responsabilidad penal? Adelante, doctor, por favor. Bueno, en realidad el call center es de orientación de cuanto a pacientes para poder ser manejo domiciliario, que en esta etapa de la pandemia ya no está resultando mucho porque ya tenemos saturación de los call centers, saturación de los COET, saturación de los servicios de ambulancia y emergencia. Entonces, no creo que involucre una responsabilidad penal. Sí, tal vez administrativa, dependiendo del tipo de falta que se pueda cometer. Es que hay que precisar, Yami, el momento epidemiológico que se está viviendo. Cuando todavía era manejable hace tiempo y donde podíamos tener llamadas del call center y podíamos tener brigadas que iban a ir a los domicilios y hacer la atención, podría haber algún tipo de responsabilidad. Pero en la etapa que ahora estamos, que en muchas ciudades ha saturado los call centers, ha saturado los servicios de ambulancia, entonces no creo que haya una responsabilidad penal, tal vez administrativa. Muy bien, doctor. Previamente, por favor, tengo un comunicado importante para quienes están participando con nosotros, tanto en nuestras redes sociales como también en esta presente sesión. Comunicado importante. Plazo máximo de recepción de depósitos hasta el día de hoy, sábado 27 de junio, una vez terminada la presente sesión, debido a que se debe enviar la lista de los participantes a las instituciones que avalan la certificación. En caso de no poder hacer el depósito, puede hacer la reserva correspondiente con cualquiera de los administradores del grupo en el compromiso de pago correspondiente. Legislación y responsabilidad del personal de salud. Certificación de las tres temáticas expuestas. Responsabilidad profesional en salud frente a la emergencia sanitaria COVID-19. Negligencia médica y responsabilidad penal en tiempos de COVID-19. Y además peritaje médico legal. Con un valor curricular de 50 horas académicas por cada certificado. Avalado por la consultora Coexur, la presidencia de abogados, el Departamento de Personal de la Universidad Autónoma de Las Vegas, el Colegio Médico de Potosí, el Colegio de Odontólogos de Potosí y la Red de Servicios de Salud de Potosí. Costo promocional 100 bolivianos por los tres certificados. Informes y contactos, por favor. 72 42 26 50, 70 45 26 40, 79 44 07 21. Repetimos, 72 42 26 59, 70 45 26 40 y 79 44 07 21. Coexur Bolivia, líderes en eventos académicos a nivel nacional y también internacional. Síganos en nuestras plataformas y redes sociales de Facebook, Coexur Bolivia, también en YouTube y también en Instagram. Doctor, muchísimas gracias por haber estado hoy también con nosotros. Bueno, una última acotación y también su despedida, por favor. Muy bien, colegas, nos vamos a ver mañana. Gracias por su participación. Si hay cualquier pregunta, ahí tienen mis dos celulares que lo pueden hacer por inbox. Y bueno, gracias por haber terminado esta sesión y nos veríamos mañana, José Luis, y con todos los colegas a las 6 de la tarde. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Que tenga un descanso reparador. Y ya saben, hoy concluye la recepción de depósitos pasada esta presente sesión. 100 bolivianos el costo promocional por tres certificados de las diferentes temáticas que tenemos. Así que, señores, por favor, aprovechen y no pierdan el tiempo. Muchísimas gracias a quienes han estado conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Soy su amigo y anfitrión, José Luis Amézaga, y hoy les estoy sirviendo como moderador de este importante evento académico y también mañana. A nombre del licenciado Miguel Ángel Guzmán Barnechea, de los licenciados Rolando Flores Lozano y Edgar Mamani Calle. Nosotros nos despedimos y los esperamos mañana nuevamente a partir de las 6 de la tarde junto a Coexur
y la temática de peritaje médico legal en estos cursos sobre legislación y responsabilidad del personal de salud. Ante todo, buenas noches, muchísimas gracias, permiso, un abrazo y hasta mañana. Gracias, buenas noches, doctor, gracias.